Buenas tardes, buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un gran placer presentar al profesor Masaki Motoi. Disculpen un poco por la tardanza, hubo problemas técnicos, pero ya está aquí con nosotros el profesor Motoi. Entonces voy a presentar algunas breves líneas de su currículum. Masaki Motoi nació en 1951. Se especializa en artes visuales japonesas de posguerra y es un excurador de museo y crítico de arte. 皆さん、こんばんは。おはようございます。ちょっと遅くなって申し訳ございません。正木元さ、元氏は、1951年の生まれで、戦後日本の視覚芸術を専門とし、元美術館芸術院、学芸員、美術評論家であられます。El profesor Masaki Motoi trabajó como curador en el Museo de Arte Moderno de Hokkaido y en el Museo de Arte Meguro en Tokio. Comisarió varias exposiciones como La trayectoria de la cultura de posguerra 1945-1995 en el año de 1995. Ishiuchi Miyako Hiroshima Yokosuka en el año de 2008 y las minas de carbón como recursos culturales en el año de 2009. Esta última fue ganadora del Gran Premio del Consejo de Museos. 正木氏は学芸員として勤務された北海道立近代美術館目黒区美術館において戦後文化の奇跡1945年から1995年展を1995年、また石内都展広島横須賀を2008年、文化資源としての炭鉱展2009年など数々の展覧会を企画されました。La exposición Mirar las bombas atómicas 1945-1970, que será abordada en la conferencia de hoy, estaba programada para el mes de abril del año 2011, pero fue cancelada debido a la explosión de la central nuclear de Fukushima causada por el gran terremoto de Tohoku. 本日の講演で取り上げる原爆を見る1945年から1970年展は2011年4月開催予定でしたが、東日本大震災による福島原発事故の影響で中止となりました。En los últimos años ha participado en la planeación y organización de exposiciones como la exposición Hayashi Seiichi del año 2014, que realizó una gira por Cuba y México, y La belleza de las imágenes de Buda de piedra, exposición fotográfica de Sato Sotaro, presentada en el Museo de Antropología de Jalapa en el año 2018. 近年はキューバ、メキシコを巡回した林誠一展2014年やメキシコハラパ人類学博物館で開催された石仏の美佐藤宗太郎写真展2018年などの企画構成にも携わっておられます。También se ha desempeñado como docente en la Universidad de las Artes de Tokio, así como en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, el Colegio de México y el Centro de Estudios sobre Asia y Oceanía en La Habana, Cuba. また、東京芸術大学をはじめとする日本の大学機関だけではなく、メキシコ・ベラクルスにあるクリストバル・コロン大学やメキシコシティの大学院大学、またキューバ・ハバナのアジア・オセアニア研究所で教鞭を取られた経歴もお持ちです。En el año 2010 recibió el Gran Premio del Consejo de Museos y la Orden de Amistad del Consejo Nacional de Cuba. 2010年に美術館連絡協議会大賞とキューバ国家評議会友好勲章を受賞されておられます。En esta ocasión fue invitado como conferencista magistral del coloquio debido a su plan de donar una gran cantidad del acervo documental bibliográfico relacionado con las bombas atómicas y las armas nucleares a la Universidad Nacional Autónoma de México. この度は原爆や核兵器に関する膨大な資料や書籍をメキシコ国立自治大学に、寄贈予定であることから、本コロキウムの、
講演者として参加いただくことになりました。Bueno, pues le damos la palabra al profesor Motoi Masaki, quien tiene una presentación muy importante y muy interesante para todos nosotros. Hay, はい。安倍どうぞお願いいたします。はい、はじめまして。2012年まで東京の小さな区立の美術館の学芸員をしていました。1951年に生まれた正木元井と申します。Mucho gusto. Mi nombre es Masaki Motoi. Nací en 1951. Hasta 2012 fui curador de un pequeño museo municipal de arte en Tokio. 最初に今回の原爆をテーマにしたコロッケオにこのような発言の場をご用意くださった前提からお話しさせていただきます。Primero, permítame explicar por qué me han brindado esta oportunidad de exponer en el coloquio que se centra en tema de bomba atómica. 今、セリヒョさんからご紹介がありましたように、私は2011年4月に原爆を見る1945から1970展という展覧会の開催準備をしていました。Yo estaba preparando la exposición Mirar las bombas atómicas en 1945 a 1970 para abril de 2011. が、ご存知のように、2011年3月の東日本大震災による福島第一原子力発電所のメルトダウン事故の影響で展覧会は中止に至りました。Sin embargo, como ustedes saben, el evento fue cancelado debido a accidente de fusión en la planta nuclear de Fukushima Daiichi causado por gran terremoto de Tohoku en el marzo del mismo año. 原爆を見る展は終戦の1945年から1970年までの原水爆核利用をめぐる視覚表現、具体的には絵画、彫刻、写真、グラフィックデザイン、漫画、建築、映画などを指摘体系的に網羅し、その表現がいかになされたか、また表彰としていかに読み取れるかを検証するという企画でした。La exposición Mirar las bombas atómicas fue diseñada para mostrar histórica y sistemáticamente las expresiones visuales, pinturas, esculturas, fotografías, diseño gráfico, manga, arquitectura, cine, etc., en torno al uso de bombas atómicas y de hidrógenos y armas nucleares desde 1945, el final de la guerra, hasta 1970. Tenía el propósito de examinar cómo se crearon estas expresiones y cómo se puede interpretar estas representaciones. ちょっと画像を変えてください。その改正準備のため、企画者として個人的に、原水爆核関係の、展示資料、調査資料としての書籍、これもカタログ、写真集、関係の単行本、雑誌、パンフ、紙芝居、絵はがき、映像など、印刷刊行物類を収集していました。Como organizador del evento, recopilé personalmente materiales de exposición relacionados con las bombas atómicas y de hidrógenos, así como las armas nucleares, además de materiales bibliográficos para investigación como catálogos, libros de fotos y revista y folleto, kamishibai o cuento ilustrado oral de tradición japonesa, postales y videos. でこの度、その他原水爆のみならず原子力発電所関係も含めて、一括段ボール箱にして、75箱ほどをメキシコ国立自治大学が受賞してくださり、この後ご活用くださるということになりました。Y recientemente, la Universidad Nacional Autónoma de México aceptó amablemente recibir la donación de más de 75 cajas de cartón que contiene materiales relacionados no solo con las bombas atómicas y de hidrógenos, sino también con las plantas nucleares, lo cual será de gran provecho para el futuro. 展覧会出品作品の中には原爆を主題にした貸本漫画も入れました。
Pues entre las obras de exposición se encuentra manga de alquiler sobre la bomba atómica. 1950年代の日本では、漫画単行本や雑誌をレンタルビデオ屋のように、レンタルを前提とした貸本漫画本の刊行が主流を占めていました。En el Japón de década de 1950 predominaba la publicación de libros y revistas de mangas de alquiler a la manera de tiendas de alquiler de video. 滝田優という1931年に東京で生まれ、独自の作風で幅広いファンを得ていた漫画家も、1956年に貸本漫画家としてスタートを切ります。Takita Yu, un artista de manga nacido en Tokio en 1931, que consiguió una amplia base de seguidores con su propio estilo, también empezó como artista de manga de alquiler en 1956. その彼が1958年3月に、長崎で被爆した医師で原子医学に貢献した永井隆のベストセラー原爆体験記長崎の鐘、それから同章をモチーフに作詞作曲され、サビ部分にああ長崎の鐘が鳴るのフレーズを持つ歌手藤山一郎が歌った長崎の鐘、さらに同章を原作にした映画長崎の鐘のヒットにあやかるタイトルで原爆のこの像という原爆のこの像設置の平和記念の思いへの共感を東京を舞台にああ長崎の鐘が鳴るという貸本漫画で描きました。En marzo de 1958, Takita Yu creó un manga de alquiler llamado Ah, suenan las campanas de Nagasaki. Este título está inspirado en la exitosa memoria de Nagai Takashi sobre bombardeo atómico, que se titula Las campanas de Nagasaki, así como sus obras derivadas. Fujiyama Ichiro, conmovido por estas obras de Nagai, escribió la letra y compuso músicas de Las campanas de Nagasaki, que tiene mismos títulos que la obra de Nagai. Asimismo, se produjo la película que tiene el mismo título, Las campanas de Nagasaki. Takita, por su parte, produjo un manga ambientado en Tokio, expresando su simpatía por la oración por la paz, que llevó a la instalación de monumento a la paz de los niños. 1955年原爆症に倒れ病気を治したいとの願いを込めて、1000番の鶴を折ろうと祈りながら亡くなった佐々木貞子さん、その死を悼む同級生らに始まる原爆で死んだ子の霊を慰める像を建てる運動によって1958年5月5日に原爆の子の像が広島平和記念公園に設置されます。En 1955, Sadako Sasaki falleció a causa de radiación mientras doblaba 1000 grullas de papel con la esperanza de curarse. Sus compañeros de clase que lamentaron su muerte iniciaron movimientos para erigir un monumento en memoria de los niños que murieron en el bombardeo atómico. El 5 de mayo de 1958 se instaló el Monumento a la Paz de los Niños en el Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. 画像を描いてください。この話は当時の新聞雑誌映画などで幅広く取り上げられました。戦争と被爆の被害を知る日本国民であるがゆえに原爆のこの像の運動は日本中の共感を呼んだのです。Esta historia fue abordada ampliamente en periódicos, revistas y películas de la época. El movimiento de monumentos a la paz de los niños tuvo eco en todo Japón, ya que los japoneses conocían bien los daños causados por la guerra y bombardeo atómicos. 画像をお願いします。そのため原爆のこの像の設置は映画や漫画などでもさまざまに物語化するブームとなり、滝田の作品もその渦中で描かれたと言っていいでしょう。La instalación de Monumento a la Paz de los Niños produjo un auge cultural. La historia fue adaptada a varias historias, incluidas películas y manga. La obra de Takita fue creada en el medio de esta tendencia.
この運動の共感の背景には、第一に当時の東京をはじめとする非被爆地でも GHQ の報道規制が解除され、広島と長崎での原爆被爆の実情を報道や観光物などで知られ始めていたことがあります。El trasfondo de la simpatía hacia este movimiento fue, en primer lugar, que aquel tiempo, incluso en zonas no bombardeadas atómicamente como Tokio, la realidad de bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki empezaba a ser conocida a través de reportajes y publicaciones debido a que se levantaron las restricciones de prensa de cuartel general. 第2に1954年、ビキニ干渉水爆実験による漁船第五福竜丸の被爆報道と放射能汚染した大量の原爆マグロ廃棄という顛末で、非被爆者も放射能の恐怖を実感するに至ります。Pues en segundo lugar, en 1954, los informes sobre exposición de barcos pesqueros Daigo Fukuryumaru a la radiación como resultados de las pruebas de las bombas de hidrógenos en el atolón Bikini y posterior eliminación de grandes cantidades de atún atómico contaminados radiactivamente hicieron que incluso las personas no víctimas se dieran cuenta del horror de la radiación. 第3に、1957年のソ連大陸間弾道ミサイル、ICBM 実験成功というニュースで、冷戦構造下の核開発競争による第三次世界大戦の現実化を恐れないではいられなくなりました。En tercer lugar, la noticia de exitosas pruebas de un misil balístico intercontinental por parte de la Unión Soviética en 1957 hizo imposible no temer que las competencias por desarrollo de armas nucleares bajo la estructura de Guerra Fría condujera a la realización de Tercera Guerra Mundial. その頃の貸本漫画の多くは、発行元の貸本漫画出版社が売れそうなテーマを作家に依頼して描かれていたそうです。Parece que muchos mangas de alquiler de ese tiempo fueron creados por editoriales de manga de alquiler que encargaban a los artistas crear obras con temas que probablemente se vendieran. 1945年3月10日の東京大空襲を体験した滝田優でも、広島や長崎での被爆とその後の実情などはほとんど不明でした。Pues aunque Taquito vivió la gran incursión aérea de Tokio de 10 de marzo de 1945, sabía muy poco sobre los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y situación que continuó. 未亡人によれば詳細は不明ですが、急ぎ図書館などで新聞や雑誌を調べて作品化したのではとのことでした。Pues según su viuda, probablemente debió consultar periódicos y revistas en las bibliotecas para crear su obra. その時期の新聞雑誌ならば当然原爆のこの像の設立経緯と完成の記事が多かったとの想像は難しくありません。No es difícil imaginar que los periódicos y revistas de esa época contuvieran muchos artículos sobre la historia de construcción y finalización del Monumento a la Paz de los Niños. そこから滝田は母を原爆症で亡くし、兄も戦死、東京で貧しいながら父と力を合わせて生活する姉妹が原爆の悲惨を書籍で学んだり、先生孤児のよそがとなったり、平和を記念しつつ、原爆反対の記念碑の平和の基金集めを助け、ただ姉に原爆症の兆候が出るもけなげに生き抜こうというストーリーで作品化します。Pues a partir de ahí, Takita creó una obra basada en la historia de dos hermanas que perdieron a su madre por la radiación y a su hermano mayor en la guerra. 滝田優、Aunque son pobres, estas hermanas viven en Tokio con ayuda de su padre. 滝田優は
長崎のキノコ雲も原爆反対の記念碑のプラン画像も描いていませんが、東京大空襲の体験を踏まえた原爆被爆者への非被爆地での思いの作品化であったと言えるでしょう。Sí, y estas, bueno, hermanas aprenden sobre horrores de bomba atómica a través de los libros y se convierte en un apoyo para huérfanos de la guerra y rezan por la paz y ayudan a recolectar donaciones de paz para monumentos contra la bomba atómica. Sin embargo, a pesar de su hermana mayor muestra síntomas de radiación, intentan sobrevivir valientemente. 被爆も戦争それ自体も体験していない児童、非被爆者、戦争無体験者、非当事者は、東京という非被爆地に所在した作家の原爆理解に基づく漫画や映画や絵本や児童小説などが原水爆の被害や影響などを身近にする起源になったということなのです。Para los niños que no habían experimentado ni el bombardeo atómico ni la guerra en sí, y para quienes no tenían experiencia bélica, los mangas, películas, libros ilustrados y novelas infantiles basados en la comprensión de la bomba atómica producido por autores residentes en Tokio brindaron la oportunidad de aprender de cerca sobre los daños y efectos de las bombas atómicas y de hidrógenos. 被爆者による小説や手記などを手にするのはもう少し後々のことでした。No fue hasta mucho más tarde que comenzaron a leer novelas y memorias escritas por supervivientes, sobrevivientes de la bomba atómica. 一方、貸本漫画の中には核で威嚇し合う大国間での争いを日本が止められず、第三次世界大戦勃発で世界が破滅する作品や地球外からの怪しい円盤や宇宙からの怪物を水爆を使用して駆逐したり、地底大陸の原爆搭載の地下戦車に神風、自爆をですね、をして地球を救うというような作品もありました。Por otro lado, entre los mangas de alquiler había obras en las que Japón era incapaz de detener el conflicto entre las grandes potencias que se amenazaban mutuamente con armas nucleares, lo que desencadenó el estallido de Tercera Guerra Mundial y la destrucción de mundos. También había obras en las que el mundo se salvaba utilizando bombas de hidrógenos para exterminar misteriosos platillos voladores y monstruosos espaciales extraterrestres, o mediante la autodestrucción de un tanque subterráneo equipado con una bomba atómica en un continente subterráneo. ここには貸本漫画家や貸本出版社、個人商店的でした当時はに戦争体験者が少なくなかったという事情を見る必要もあるでしょう。Pues aquí también debemos considerar el hecho de que había bastantes personas que habían vivido la guerra entre los autores de manga de alquiler y las editoriales de libros de alquiler, que eran como negocios privados. 裏読みすれば戦後のみならずいつの時代にも核のような強い武器を持ち旧敵を滅ぼしたいという願望を持つ者たちがいることを早くから気づかせてくれていたとも言えるのです。Pues leyendo entre líneas, este fue un recordatorio temprano de que no solo después de la guerra, sino en todas las épocas hay personas que poseen armas poderosas como las nucleares y desean destruir a sus enemigos. 補足しておけば戦地の最前線で玉砕戦を戦った水木しげるはじめ元兵士の戦争の悲惨を描く漫画家もありました。Y también hubo autores de mangas que retrataron los horrores de las guerras desde la perspectiva de antiguos soldados como Mizuki Shigeru, quien luchó en batallas suicidas. このように戦争を体験した世代の表現者は一つは平和戦争のない世界を記念する方向へもう一方は報復や支配軍事的解決の方向へ向かうのですがこうしたことは今なお変わりないのかもしれません。
De esta manera, los artistas de generación que vivió la guerra tienden a orientarse en una dirección rezando por la paz y mundos sin guerra, mientras que la otra dirección es la de las represalias, la dominación y las soluciones militares. Esto puede seguir siendo así aún hoy en día. 最近、ジャニーン・カミンズの夕日の道を北へ行けを麻薬カルテルと移民問題の小説として興味深く読みました。Pues recientemente leí con mucho interés la novela Tierra Americanas de Janice Cummings, que aborda carteles de la droga y problemas migratorios. アカプルコの麻薬カルテルによって家族、親族全員が殺された後、生き残った母子がチルパンシンゴ、メキシコシティを経て国境を不法越境、米国へと逃れるロードノベルです。La obra trata de una madre y un niño que después de que toda su familia y parientes son asesinados por un cartel de la droga en Acapulco, escapan ilegalmente a través de la frontera hacia Estados Unidos, pasando por Chilpancingo y Ciudad de México. 作中、なるほどと納得させられた一節がありました。Pues había un pasaje en la historia que me hizo pensar, ya veo. 母親がメキシコシティで中米などからの移民を偽装しての北上を思ったその時、それが偽装でも何でもない。彼女とルカは実際に難民なのだ。それが事実なのだ。と気づき、打ちのめされる一節です。Cuando la madre está en Ciudad de México y piensa en cómo irán al norte disfrazados de migrantes de Centroamérica, pues ella se da cuenta devastada de que no es un disfraz ni nada. Ella y Lucas son refugiados. Esa es la verdad. それまで移民は他の場所で起き、上辺ばかりの憐憫に浸っていたのが、ふと気づけば移民難民、そう当事者になってしまっていたのです。Hasta entonces la inmigración ha sido algo que sucede en otros lugares y lo ha compadecido de manera superficial, pero de repente, sin darse cuenta, ellos mismos se han convertido en migrantes y refugiados. 同様のことは思えば、日本国民も戦火、災いを隠した戦火、なんだろう、成果を聞きながら、戦火を隠した戦火を聞きながら、気づけば B29 による空爆に逃げ惑う日々を送っていたこと、最近ではロシアとの不穏な空気を感じながら、ウクライナ国民がある日突然ロシアとの戦争下に置かれていたというのと同じ状況ではないでしょうか。Lo mismo puede decirse del pueblo japonés, que mientras oía hablar de los resultados de la guerra, que ocultaban los daños de la guerra, de repente se encontró huyéndose de ataques aéreos de B-29. Más recientemente, el pueblo ucraniano, percibiendo una atmósfera incómoda con Rusia, de repente un día se encontró en guerra con Rusia. ¿No es esta la misma situación? 一方、アマゾンのレビュー欄でしたが、ラテンアメリカ人でもなく移民でもない作者による文化の盗用という批判や、ミリアム・グルバによる社会正義を装ったトラウマポルノなどの批判、ビッチ、お前はスタインビッグじゃない、クソったれなエセ社会正義文学に対する私の抗議があることも知りました。Por otro lado, también supe que en la sección de reseñas de Amazon critica la apropiación cultural de Janine Cummings, una autora que no es latinoamericana ni inmigrante. Miriam Gurba criticó el libro como pornografía de tramas disfrazadas de justicia social en su libro Pendeja, no él es Steinbeck, Mi bronca con la falsa literatura de justicia social. 日本では麻薬カルテルの構想や一辺市民殺戮のニュースは一応報じられています。En Japón se informa con cierta frecuencia sobre guerras entre carteles de droga y masacres de ciudadanos comunes. 中米移民については
アメリカ国内ないしは国境での取り締まりに関するニュースがほとんどです。Sin embargo, las noticias sobre inmigrantes centroamericanos se centran principalmente en la represión en Estados Unidos o en la frontera. プエルトリコに出自を持つアメリカ人であるカミングスの夕日の道を北へ行けは、少なくともメキシコのこうした麻薬や移民をめぐる問題の中の弱者の困難を日本に知らしめてくれたとは言えるでしょ Se puede decir que Tierra Americanas de Cummings, estadounidense de ascendencia puertorriqueña, al menos ha llamado la atención de Japón sobre las dificultades que enfrentan las personas vulnerables en el medio de problemas de droga e inmigración en México. その上でミリアム・グルバラの批判によって日本ではほぼ知り得ないラテンの実情やそれら問題理解にも様々な立場があること、しかも一層の深刻な問題でもあろうことを改めて認識させてくれたと言っていいでしょ Pues además, las críticas de Miriam Gurba y otros nos han hecho comprender una vez más que existen diversas posturas sobre la situación latinoamericana y la comprensión de estos problemas que son en gran medida desconocidos en Japón. 広島の原爆被害についても、被災後の広島で3週間かけて被爆者を取材したアメリカ人ジャーナリストのジョン・ハーシーによる広島というルポルタージュがありました。Sobre los daños causados por la bomba atómica en Hiroshima, hubo un reportaje titulado Hiroshima de periodistas estadounidense John Hussey, quien pasó 3 semanas entrevistando a sobrevivientes en Hiroshima después del bombardeo. 1946年8月31日発行のニューヨーカー誌に掲載され、原爆投下のもたらす残酷非道をアメリカ国内に広く報道することになりました。Este artículo se publicó en la edición de 31 de agosto de 1946 en la revista The New Yorker. Las atrocidades causadas por bombardeo atómico se difundieron ampliamente en todo el Estados Unidos. それを元にした単行書籍広島が翻訳され、被爆の実情を日本に世界に知らしめたのです。Posteriormente se tradujo un libro, titulado Hiroshima, que se difundió al mundo la realidad del bombardeo atómico. 日本では GHQ によって原爆被害を情報規制するプレスコード下の1949年に翻訳本が刊行されました。En Japón se publicó una versión traducida en 1949 bajo el código de prensa impuestos por cuartel general que restringía la información sobre los daños causados por la bomba atómica. つまり日本人はハーシーの被爆者6人からの聞き取りで広島の被爆の詳細な状況を知るに至ったのです。En otras palabras, fue a través de las entrevistas de Hashi con 6 sobrevivientes de la bomba atómica que los japoneses pudieron conocer los detalles del bombardeo de Hiroshima. そして広島はアルフレッド・エノップフから1946年に単行本化されますが、その刊行と同年に全く同じ組版による廉価版がペンギンブックスから発売されます。Pues Hiroshima fue publicado en formato de libro por Alfred Knopf en 1946. En este mismo año, la editorial británica Penguin Books lanzó una edición más económica con la misma tipografía. メキシコ・モレリアに居住していた画家アルフレッド・サルセも初版を入手していたように、ペンギンブックス版はメキシコのみならず欧米を中心に流通し、広島における原爆の惨禍を広く伝えたとの推測は可能でしょう。Esta última versión la poseía incluso el pintor Alfredo Sarce, residente en Morelia. La edición de Penguin Books circuló no solo en México, sino también en Europa y Estados Unidos, difundiendo ampliamente la devastación causada por la bomba atómica en Hiroshima. ジャニーン・カミンズ夕日の道を北へ行けもまた日本で多くの読者を得メキシコにおける麻薬カルテルや移民の実情への関心や理解を促す効用を果たしているでしょう。
Tierra Americana de Janine Cummings también ha atraído a numerosos lectores en Japón y probablemente ha conducido a aumentar el interés y comprensión de la realidad de los carteles de droga y los inmigrantes en México. 当事者への共感、ドメスティックからインターナショナルへ、こうしたさまざまな問題への関心を広げ、深め、調べ、考え、取り組ませる必要をジャニーン・カミンズの小説とミリアム・グルバたちによるこの著作への批判はともども教えてくれたのです。Pues tanto la novela de Janine Cummings como las críticas de Miriam Gurba y otros autores nos han enseñado la necesidad de profundizar, investigar, considerar, abordar estos diversos problemas desde un horizonte nacional e internacional. さて、原爆を見る1945、1970点が1945年から1970年までの原爆についての視覚表現を体系的に見ていただけたならば、被爆の実情を知らしめようとした原爆の視覚表現が被爆後に由来するさまざまな問題を見出す表現、その解決の方途を促す表現、さらには原水爆の廃絶を求める原水爆禁止運動など世界平和への記念の表現などへと徐々に展開していくこと、すなわち被害者意識から問題解決意識への展開が示せればと期待していたのです。Pues si se hubiera realizado la exposición Mirar las bombas atómicas 1945 a 1970 y los visitantes hubieran observado sistemáticamente las representaciones visuales de bombas atómicas entre 1945 y 1970, habría entendido cómo las representaciones visuales de las bombas atómicas que pretendía concientizar la realidad de bombardeos evolucionarían gradualmente hacia expresiones que identificaban los diversos problemas derivados del mismo, expresiones que alentaban formas de resolver dichos problemas e incluso expresiones expresiones de oración por la paz mundial, como el movimiento antinuclear que pedía la abolición de las bombas atómicas y de hidrógeno. Mi pretensión era mostrar un cambio de una mentalidad de víctima a mentalidad de resolución de problemas. と願望的な現実となるのは、この展覧会が実現しなかった。展覧会を鑑賞しようとした方々に作品と資料を体系的にお見せするに至らなかったがゆえです。Pues, sin embargo, pues al final de cuentas, estos son meras ilusiones, ya que la exposición no se llevó a cabo. Las obras y materiales nunca se presentaron de manera sistemática a quienes tenía la intención de mostrarlos. が原爆を見る点に視覚表現を通して読む戦後社会の一事例として被爆の非当事者が被爆とその後を見て考えていただくことを期としていたことは間違いありません。No obstante, no cabe duda de que el objetivo de exposición de mirar las bombas atómicas era que los visitantes vieran, consideraran y reflexionaran sobre bombardeos atómicos y sus consecuencias por medio de interpretar la sociedad de posguerra a través de expresión visual. 原爆を見る1945、1970点の中止後、その内容や中止利用などについて各所から問い合わせがありましたが、すべてお話しすることを差し控えてきました。Tras la cancelación de exposición Mirar las bombas atómicas en 1945 a 70, recibí consultas de diversas prensas sobre su contenido y motivo de la cancelación, pero me he abstenido de comentarlos. また、掲載図版数1500点弱、総ページ数500ページを予定したカタログ単行本化のお話もいただきましたが、退職後のおいらくの個人の身では取り組み得ない大仕事、不可能事となり、正直大きな負い目となっていました。También me propusieron publicar un catálogo con
menos de 1500 imágenes y más de 500 páginas, pero para una persona mayor jubilada era una tarea enorme que no podía llevar a cabo. Para ser sincero, pues es una carga excesiva para mí. 原爆を見る展は、東京の一つの区ドメスティックな美術館からのナショナルな問題提起を期としていました。La exposición Mirar las bombas atómicas pretendía plantear un problema nacional desde un museo de arte local en un distrito de Tokio. 中止でそれは実現しませんでしたが、今、その準備に使用した原爆資料が国境を越えて、非被爆地メキシコでとりわけ若い方々に活用していただく。例えばこれら資料に触発されて、メキシコの方でも、その他の国の方々でも、いずれ原水爆についての美術、絵本、小説、映画などの作品を生み出してくださるようなことになれば、起草者として妨害の喜びとなるでしょう。Si bien esto no se materializó debido a cancelación, sería una gran alegría para mí como donantes que los materiales de bombas atómicas utilizados en su preparación se aprovechara en otros países como México, un lugar no afectado por una bomba atómica y especialmente por jóvenes. Por ejemplo, si estos materiales inspiraran personas en México y otros lugares a crear arte, libros ilustrados, novelas, películas u otras obras sobre las bombas atómicas y hidrógenos. そのような期待をほのめかす場として、今回の談話をお引き受けしたわけです。Pues por lo mismo, pues he aceptado pues invitación de dar una charla esta ocasión para insinuar dichas expectativas. あれ最後の一つがなくなっちゃったな。あれあったあった。なぜ寄贈先にメキシコを希望したかについても少し触れさせてください。Pues por último, déjenme explicarles brevemente por qué elegí a México como destinatarios de los acervos. まず1982年にノーベル平和賞が授与されたアルフォンソ・ガルシア・ロブレスへの敬意に基づいています。En primer lugar, se basa en el respeto a Alfonso García López, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982. 言うまでもなく、ラテンアメリカとカリブを非核地域に定める条約を締結した中南米33カ国によるラテンアメリカ及びカリブ核兵器禁止条約、いわゆるトラテロルコ条約の成立に尽力した外交官であることは、メキシコのみならず中南米では周知の事実でしょう。Pues huelga decir que es bien conocido, no solo en México, sino toda la América Latina, que fue un diplomático que jugó un papel decisivo en el establecimiento de tratados para la proscripción de las armas nucleares en América Latina y el Caribe, también conocido como Tratado de Tlatelolco, que fue firmado por 33 países latinoamericanos y estableció a América Latina y Caribe como una zona libre de armas nucleares. さらに日本の外務省も核兵器禁止条約は核兵器の非人道性に関する議論を主導してきたメキシコ、オーストリアといった国と認めるメキシコが2017年の国連核兵器禁止条約の提案国となり、採択後は議長国を担うなど核廃絶への外交努力をなされてきたことへの敬意も挙げねばなりません。Pues además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón reconoce que el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares es un fruto de colaboración de países como México y Austria, que ha liderado el debate sobre la inhumanidad de las armas nucleares. México propuso el tratado de la Organización de las Naciones Unidas sobre la prohibición de las armas nucleares en 2017 y lo presidió tras su adopción. Y debemos reconocer también los esfuerzos diplomáticos que ha realizado para la abolición nuclear.
がメキシコのみならず、中南米における日本における原爆核兵の国民的なレベルでの取り組みの資料を外観できる、センター的な存在のささやかな基礎となれば幸いに思っています。Espero que esto se convierta en la pequeña base de un centro, no solo en México, sino también en América Latina, que pueda proporcionar una visión general de los materiales relacionados con los esfuerzos nacionales de Japón respecto a las bombas atómicas y las armas nucleares. この後、基礎資料のメキシコへの移送経費捻出、スペイン語目録作成など多々課題があるでしょう。Pues a partir de ahora tendremos que abordar diversos asuntos como recaudación de fondos para transportar los materiales donados a México y la creación de un catálogo en español. さまざまなご協力をどのようにお願いするかなどの検討もしなければなりませんが、その説には各位にご助力をよろしくお願いする次第です。También tendremos que considerar cómo solicitar su cooperación y agradecemos su ayuda próximamente. 今日はありがとうございました。Muchas gracias por escuchar mi conferencia. Pues muchas gracias al profesor Motoy por su excelente conferencia que plantea, pues no solamente el aspecto de las bombas atómicas en Japón, sino también su relación que tiene con otras partes del mundo, en particular con México y con América Latina. 今日は講演本当にありがとうございました。その原爆のことだけではなくて、他の国との関連とかもいろいろご説明いただき、感謝しております。Por otro lado, creo que es muy importante también informarle al profesor Motoy que aquí vivieron sobrevivientes de las bombas atómicas y bueno, todavía vive uno que es Yasuaki Ajá, Yamashita con el que hablé. No ajá, sí. solamente él, sino en Guadalajara también vive otra sobreviviente de Hiroshima que es Conchita Hiramuro. 元井先生に紹介しておきたいということは、ここメキシコでも被爆者が、住まいで、山下さんに加えて、グアダラハラではコンチータ、セル Hiramuro. ひコンチータ平村っていう方が、いらっしゃいます。はい。Y bueno, finalmente creo que pues nos vemos comprometidos a participar en esta iniciativa que el profesor Motoy nos plantea y asumirla responsablemente en la universidad y en otros centros de investigación como el mío, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que esta iniciativa del profesor Motoy, a quien agradecemos de manera pues muy sentida, llegue a buen término y que sea efectivamente un espacio de investigación y de difusión de la paz, no solamente en México, sino en América Latina. 元井先生が所蔵されている書籍や資料などを、メキシコに寄贈されたいという気持ちのおかげで、メキシコ国立自治大学だけではなく、セルヒオ先生が所属されているイーナっていう人類学歴史研究所のその機関とかも一緒に協力してなんか研究とかを進めていきたいということです。ありがとうございます。Bueno, pues no sé si todavía tenemos un espacio para que podamos organizar algunas preguntas o algunos aportes de los asistentes, ya sea en Zoom o en este mismo, mediante las redes que nos están escuchando. Ah, Ya por lo pronto, el profesor Ryuichi Yahagi, a quien usted conoce muy bien, ya alzó la mano para que nos plantee su comentario. じゃあ質疑応答の時間に入ります。矢作先生、お願いいたします。
もしもし、聞こえますか、まさきさん。はい、聞こえます。はい。¿Nos ダメかな。 escucha, Matsaki? Ay. Parece que está muy mala la conexión de internet. Profesor Yahagi, sí lo escuchamos y el profesor Motoy también lo escuchó. ああ、muy bien. つながって本当に良かったです、まさきさん。今回、すいません。パソコンを変えました。はい。今回、とりあえずこういう形で参加できて、大変良かったです。ありがとうございます。はい。Sí, Sí, muchas gracias, doctor Sergio, por su presentación de gran amigo Masaki y gran profesor Masaki, que sí espero que sí, más pronto posible, recibimos sus archivos grandes como tesoros sobre el tema de la bomba atómica y plantas nucleares. Y ojalá este proyecto que siga hacia el más futuro y que todo lo que todas como estudiantes y todas las personas que vivan aquí en el mundo, que sirvan toda la vida y para nuestro mundo, para ser como mejor y de deseos de nuestra paz, ¿no? Entonces, que muchísimas gracias por la participación de Maestro Masaki y espero que funcione este coloquio internacional de la paz y la cultura. Y muchas gracias, doctora Lie, por la invitación de gran amigo Masaki. no, muchísimas gracias a todos ustedes por la colaboración y espero que esto sea inicios para avanzar en investigaciones en México. この寄贈、正樹様からの寄贈がもとに、これからメキシコでもその原爆とかそういうテーマに関する研究などが進むことを祈っております。ありがとうございます。Pregunto si hubiera otra intervención con todo gusto. Todavía tenemos tiempo, por favor. No tenemos preguntas o algún comentario que aprovechemos la presencia del profesor Motoi Masaki, por favor. Hay un comentario en Facebook. Si quiere, escríbanlo por favor para que lo pueda leer. なんか Facebook にちょっとコメントがあるようです。ちょっと確認してみます。あべ、no sé si doctora Miki pueden pegar ese comentario. Voy a dictar. Por aparte de Abril Márquez Riveros, me parece muy interesante la conexión que plantea con la novela Tierra Americana de Janés Comus. El vínculo con usted menciona entre Japón y México es muy potente. En Japón, はい、どうぞ。はい。ジャーニン・カミンスの小説と、なんか、こういう自分の原爆のこととか、そういう、その原爆の研究とかそういうのを関連づけて、なんか講演にされたのが大変興味深いというご意見でした。Sigo. En Japón, tras la Segunda Guerra Mundial, hubo un silencio sobre los desastres y sufrimientos, y en México sucede algo similar con la violencia de los cárteles. Siento que en ambas cosas, el arte y la literatura permite romper esos silencios y rescata las memorias. Perdón, doctora Miki, ¿pueden traducir japonés? Aquí está lloviendo muchísimo y es que no escucho bien. 先ほどの同じコメントの続きなんですが、日本では第二次世界大戦後に
なんていうんですかね、苦痛ですとか、原爆の被害ですとかについての沈黙があり、メキシコでもやはり同じような感じで、カルテルなどの、暴力ですね、に対しての、沈黙があったと。で、それに関してやっぱり、えーアートであるとか文学であるとかがそういう沈黙を破っていくような、破っていって、記憶に関して、レスカーターですから、その記憶を保存していく、もしくは救っていくような活動になるんじゃないかというふうに思います。で、素晴らしい講演をありがとうございましたということです。そっか。Doctora Yokogawa, ¿es todo el comentario? ¿O hay otro más, por favor? Déjeme checar. Es que tienen como un lapso de tiempo. Un CD de Facebook no ha terminado su conferencia. Entonces, sí. para que veamos algún comentario. Si algunos participantes en este Zoom, si quiere comentar, por favor, yo estaré en cargo de traducción. ¿Mm? すいません。Facebook の方で、配信しているんですが、ちょっと配信が遅くなってしまっていて、今ちょっと、講演が終わったところなので、反応があるかどうかちょっと今見ているところです。ありがとうございます。そう、モレリアちょっと今大雨で雷とか鳴ってるので、そういう事情もあるんじゃないかと思います。Es que Morelia está lloviendo con relámpagos y tal vez por eso es que internet está lento. Maestro Sergio, ¿no quiere comentar sobre algo? ¿Sobre alguna pregunta al maestro Masaki? Sí. 何か質問ないか聞きました。Ay. Pues la exposición ha sido muy importante porque nos plantea una serie de materiales que creo nos van a ser de gran utilidad y que no tenemos en México. En el caso, creo que de los videos y mangas son muy útiles porque hay una gran cantidad de jóvenes en México que utilizan y que siguen estas formas de expresión de la cultura japonesa. 展覧会は非常に重要な位置を占めていたと思います。たくさんの資料があり、それがコミュニケーションとして、誘発するものがあると思いますし、またその資料の中に漫画ですとか映像とかそういうものが入っているということは大変重要かと考えております。なぜかというと、今メキシコではやはり漫画であるとかアニメーションであるとかそういうものに対しての、若年層特にですが興味が非常に高くありますので、それがメキシコにつき、アクセスできるということは大変重要かと思います。Y bueno, por otro lado, en mi presentación anterior sobre el trabajo de Yasuaki Yamashita y su obra de arte, que él vive en San Miguel de Allende, en Guanajuato, ahí comentaba que pues nos hemos dado una serie de conferencias y yo he apoyado al señor Yamashita y hemos tenido una recepción en las conferencias solo en este año de más de 7,000 personas que asisten a escuchar a Yasuaki y la experiencia de él como sobreviviente de Nagasaki. 正木先生のご講演の前にセルフィオ先生の発表があったんですが、セルフィオ先生はサンミゲル・デ・アジェンデというメキシコの地方にお住まいの、長崎の被爆者でおられる山下さんと今年だけでも何回か講演をメキシコ市
内で行っておられまして、で、今年だけ数えても7000人以上の方が山下さんのご講演をお聞きになって、で、今後も講演を続けていかれるようなので、やはりメキシコでのなんていうんですかね、原爆被害者から話を聞くということに関しては、かなりの高い興味があるというふうに考えております。ね、はい。Ujú. Bueno, y por otro lado, comentaba también que el libro que se ha editado, donde está la vida de este inmigrante que es Hibakusha, Testimonio de Yasuaki Yamashita, que es una edición que pues desde hace 2 años y medio se lanzó y tiene vendidos más de 50,000 ejemplares. Eso demuestra el gran interés del pueblo mexicano y de los jóvenes en escuchar este tipo de historias y en involucrarse con la lucha de Yasuaki por evitar las bombas nucleares y los experimentos de bombas nucleares en México. Maestro Sergio, ¿podría mostrar otra vez la portada? こちらの、セルヒオ先生が、示していらっしゃる本なんですが、山下さんの証言をもとに、セルヒオ先生が聞き取りという形で、被爆に関する証言を、書いた、すごくアクセスしやすい、今見えてると思いますが、14ペソです。非常にアクセスしやすいお値段で、es 50,000 que vendió. Sí. 5万部今、売り上げているそうですので、やはりメキシコにおいてもこういったテーマについてかなり興味が高くあるということを示していると思います。はい。Y bueno, debido a este interés, el mismo editorial del Fondo de Cultura lanzó una nueva edición de 15,000 ejemplares por la gran interés que existe en el público y en los círculos de lectura por pues informarse. Entonces creo que ha sido pues un gran éxito debido al esfuerzo de este sobreviviente Hibakusha que vive en San Miguel de Allende. で、引き続き、15,000部の増刷が決まっているそうです。うん。あの、あの、アルフォンソ・ガルシア・ロブレスへの敬意に加えて、セルヒオ・エルナンデス先生への敬意も加えさせてください。はい、そんなにでもないですけど、僕が今から元井正樹先生のエクスプラネーションもっと頑張ります。どうもありがとうございました。Por aparte de profesor Masaki, además de respeto a García López, ahora quiero agradecer también y también demostrar gran respeto al maestro Sergio Hernández. Y por aparte de Sergio Hernández, también está comprometida para difusión en este trabajo. Y también si que llega el archivo de donación de Masaki, vamos a estar difundiendo de su trabajo. Muchas gracias. Miki, doctora Yokoigawa, no sé si tenemos más comentarios en Facebook. Comentario más, María José Rivero, una disculpa si ya lo dijeron, pero ¿dónde se podrá consultar donación de archivo de profesor Masaki y Motoi? Muchas gracias.
もし、もう、発言なさったんだったらすみませんが、正井元樹先生の、寄贈された資料はどこで、どこで探せばいいんでしょうか、どこに行けば、見られるんでしょうかというご質問でした。じゃあ、有村先生、お願いします。Sí, es que, bueno, apenas estamos en proceso de donación, pero esperemos que sea pronto porque primero necesitamos conseguir el fondos y luego posteriormente hacer catalogación, pero el destinatario va a ser programa universitarios de estudios sobre Asia y África y Oceanía de la UNAM. どこですか、場所は。場所は、先ほど、リエ先生がおっしゃったのは、これからまだ、寄贈のプロセスがありまして、資金集めをして、それからカタログを作ってというようなことになるんですが、寄贈先は、メキシコの、メキシコ国立自治大学の中にある、アジア、アフリカ、オセアニア研究所というところの、図書館に寄贈というふうになっております。住所としては、メキシコシティの、大学都市内に、プログラマーでUniversitario sobre Estudio de Asia y África y Oceaniaというところがありますので、そちらの図書館になります。Que añadiendo información de doctora Rie, va a encontrar, sería próximos años, nos gustaría, sea más pronto posible, que estaría en la biblioteca de programa universitario sobre estudio de Asia y África y Oceanía de la Universidad Autónoma de Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad de México, ciudad universitaria sería. ありがとうございます。Muchas gracias. Si ya no hubiera otro comentario o pregunta, pudiéramos dar por terminado. No sé si el profesor Yahagi tiene algún comentario final. Ay, muchas gracias, doctor Sergio, que me permiten platicar la última. Que、正木さん、11月3日に東京で個展があるので、それの例の、リーフレットの件、これからよろしくお願いします。はい。はい、テクストと。これあと、もう一度ズームをしましょう。はい。それと、一応来年の4月に、ピナコテカハラッパの以前奥村さんが大きい展覧会やったところ、そこで来年の4月に決まりましたんで、おめでとうございます。テーマは、なんだっけ、今回工房でやるのの大きいバージョンっていう形で考えてますんで、そっちもテーマはテクストの方広よろしくお島折り願いします。広島折り鶴がテーマですね。テーマは広島折り鶴でいくわけですね。今回と全く同じテーマです。ラパスイ・ラクルトゥラで行きますんで、とりあえずまた11月にお会いできたら、その時にまたゆっくり話せればと思います。はい、ありがとうございます。いや、本当にすいません。Disculpe si hablando en japonés, que pedí pedí a maestro Masaki que haga un texto para una exposición mía. あれ、フリーズして聞いちゃった。Disculpe, por problema técnica se apagó un poco. Lamento mucho. ¿Ahora sí escucha? Sí. Sí. Disculpa que en japonés yo quisiera pedir a maestro Masaki que haga un texto de mi exposición en Tokio de este mes de noviembre de este año, y también aproximadamente que voy a presentar a la misma tema de la coloquio de la paz y la cultura
en Jalapa y es un lugar más importante aquí en Jalapa, en Pinacoteca de Diego Rivera. Entonces, con estos como exposiciones o presentación de mi obra, que sí pediría un texto o maestro Masaki y algún día que sí me gustaría platicar a la cara y cara y doctor Sergio, que estoy haciendo unos como temas de Nikkei también, entonces que espero que sí más, ¿no? Pronto que nos veremos aquí en Con México. todo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues si no hubiera más, la doctora Erie Arimura, no sé si quiera cerrar o hacer un comentario. Sí, podemos concluir. Sí, además aquí está lloviendo mucho y también es que no tengo buena conexión en este momento. それじゃあ、リエ先生、なかなかコンタクトできないですね。モレリアでが、雨強い雨ので、ですけど、申し訳ありません。こちらの方がちょっと雨が強いもんで、コンタクトがうまくいっていないようなので、セルヒオ先生の方から締めの言葉をいただきます。Maestro Sergio, favor de cerrar nuestra sesión de conferencia magistral y favor de hacer invitación siguiente eventos. sí, Gracias. claro que sí. Bueno, para mí fue un placer compartir y presentar al profesor Motoi Masaki porque su trabajo realmente es inspirador. No solamente el que no vivió la bomba atómica, así como muchos de nosotros, pero que estamos comprometidos con esta lucha que han dado los Hibakusha desde muchos años atrás y creo que merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. Ellos han luchado y han logrado, no se les ha regalado nada. Ellos han tenido que, con mucho esfuerzo y mucho trabajo, y a su edad actualmente, que es un promedio de 86 años, siguen trabajando y gracias a ese esfuerzo que ellos realizan por todos nosotros, han obtenido el Premio Nobel de la Paz el año pasado. Es un reconocimiento, sí, a Nihon Hidankyo, pero es un reconocimiento a todos los sobrevivientes de la bomba atómica que expresan su voz. では改めて元井先正木元井先生に感謝申し上げたいと思います。これまでなさってきたお仕事、もしくは寄贈してくださる資料についても私たちにインスピレーションを与えるお仕事だったと感謝しております。でもちろんその被爆者の方々がこれまで平和活動なりしてくださったことに関しても感謝したいと思います。長い道のりで長い戦いをこれまでしてこられて、被爆者の方々平均年齢がもう86歳を超えておられて、今なお戦い続けられているということに敬意を表したいと思います。で私たちもそれによって、インスピレーションを受けてこれから仕事していきたいと思っております。よろしくお願いします。Bueno, entonces con esto cerramos y les recuerdo que el día de mañana, viernes 19 de septiembre, continuamos con la mesa número 4 que se denomina El Arte y la Paz, Proyectos Educativos, que iniciará hora de México 9:30 de la mañana y de España 17:30. Y por la tarde tendremos la mesa 5, Arte y Activismo Social, y la mesa 6, Arte Constructor de Paz, por la tarde. Entonces, no nos dejen de ver mañana, van a ser conferencias de profesores de España y de México que recomendamos ampliamente para que mañana nos sigan por las redes sociales de la universidad y los esperamos mañana. Tengan todos muy buenas noches y fue un placer que nos escucharan. どうもありがとうございました。引き続き明日も、ターンテーブル4と題しまして、平和について、平和と、教育について、ターンテーブル、5と題しまして
アートと社会アクティビズム、それから、ターンテーブル6で、平和構築のためのアートというような、題で、スペインの研究者の方、またメキシコの研究者の方々の発表がございますので、ぜひともお聞きいただきたいと思います。それでは、聞いてくださった皆様、どうもありがとうございました。これで、こちらの講演を、終わることにいたします。正木先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Ay, domo. Muchas gracias. Bueno, gracias y hasta mañana. Buenas noches a todos. Buenos días al profesor Motoi, que Buenas noches. en Japón. どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。